Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Laura Vanessa Ángel Moriones, soy de La Plata, Huila. Voy en el quinto semestre de Ingeniería de Sistemas. Me gusta mucho la informática, la inteligencia artificial, aprender cada día nuevas cosas y a lo largo de este semestre estaré pendiente en el foro de los aportes de mis compañeros para poder aprender de ellos de igual forma. No estoy involucrada con TIC en mi trabajo y por último voy a explicar de forma sencilla en este video qué son las bases de datos, cómo han evolucionado, para qué sirven y hacia dónde van. A continuación voy a presentar la historia y evolución de las bases de datos desde los años 60 hasta la actualidad. En los años 60, cuando todo era manual y desordenado. En los años 60, las empresas no usaban bases de datos como hoy. La información se guardaba en archivos como documentos de texto o listas enormes. Por ejemplo, si una empresa tenía clientes, había un archivo solo para nombres, otro para direcciones y otro para pagos. El problema era que, por ejemplo, se repetían muchos datos, se perdía la información y era muy lento buscar algo. Era como, por ejemplo, tener un montón de cuadernos sin orden. En los años 70 se empieza a organizar la información. ¿Qué significa esto? Que aquí aparecen los primeros modelos de bases de datos. El jerárquico como un árbol, papá e hijo. Y en red más conexiones. Esto ayudó un poco, pero seguía siendo complicado cambiar o actualizar la información. En los años 80 nacen las bases de datos relacionales. Aquí ocurre lo más importante, se crean las bases de datos relacionales que organizan la información en tablas. Ahora todo se vería como una hoja de Excel, fila, personas, productos, ventas y las columnas serían nombre, precio y edad. Lo mejor era que las tablas se podían relacionar entre sí. Por ejemplo, un cliente puede tener muchas ventas. Esto hizo que las bases de datos fueran más rápidas y confiables. En los años 2000 ya el Internet cambia todo. Con redes sociales, tiendas online y aplicaciones, la cantidad de datos explotó. Ya no eran solo tablas, ahora también eran fotos, videos, mensajes, likes. Por eso nace la base de datos que puede guardar la información mucho más variada. En la actualidad encontramos las bases de datos en la nube. Hoy las bases de datos ya no están en una sola computadora, están en servicios de empresas como Google, Amazon y Microsoft. Esto permite que mucha gente use los mismos datos al mismo tiempo, la información esté mucho más segura y se pueda acceder desde cualquier parte del mundo. Ahora voy a presentar tres conceptos que yo escogí. El primero es la base de datos, que la base de datos es un lugar digital donde se guarda información organizada para que se pueda buscar, modificar y proteger fácilmente. Ejemplo, una tienda guarda los datos de sus clientes, compras y pagos en una base de datos. También, por ejemplo, Instagram guarda usuario, fotos y mensajes en bases de datos. El segundo, tabla. Es como una hoja de Excel. Tiene filas, registros, cada persona, cada producto. Columnas, campos, nombre, precio y edad. Cada persona es una fila y cada tipo de dato es una columna. La punto 3. Relación. Es la forma en que una tabla se conecta con otra. Ejemplo, un cliente puede tener muchos pedidos. Eso es una relación. Entonces la tabla cliente se relaciona con la tabla compras. Así la base de datos sabe quién compró y qué compró. Tendencias. Hoy en día las bases de datos están evolucionando porque el mundo usa cada vez más tecnología. Las tendencias más importantes son bases de datos en la nube. Ya no están en una sola computadora, sino en Internet. Esto permite que grandes empresas y pequeñas guarden millones de datos. Bases de datos con inteligencia artificial, muy utilizada hoy en día. Ahora las bases de datos ayudan a predecir compras, detectar fraudes y recomendar productos. Bases de datos para Big Data. Se manejan datos enormes como, por ejemplo, los que uno mira en TikTok, los que compramos y lo que buscamos. Todo esto se guarda y se analiza. Y algunas herramientas actuales son MySQL, Oracle y MongoDB. Estas herramientas permiten que las aplicaciones funcionen rápido y sin perder datos y de forma rápida y segura. Ahora vamos a hacer un ejemplo de utilización de bases de datos en un hospital.
Un hospital usa una base de datos para guardar datos de pacientes, medicamentos, citas y de los doctores. Cuando un doctor busca a un paciente, el sistema consulta la base de datos y muestra lo que es el nombre, el historial médico, medicamentos y exámenes. Sin una base de datos, eso sería imposible, ya que para esto es que todos los hospitales tienen una base de datos y esto hace que sea mucho mejor y mucho más fácil. Por último, en las conclusiones, las bases de datos han cambiado muchísimo desde que empezaron pasando de ser simples archivos desordenados a ser sistemas inteligentes que hoy en día manejan millones de datos. Gracias a esta evolución, ahora es posible que bancos, hospitales, aplicaciones y redes sociales funcionen de una manera rápida, segura y organizada. Aprender sobre las bases de datos no es solo algo técnico, sino algo muy útil para poder entender cómo funciona el mundo digital, todo lo que hacemos en Internet, cómo comprar, estudiar, comunicarnos. Depende de una base de datos que guarda y organiza toda esa información. Y por último, el futuro de las bases de datos es muy prometedor, porque cada vez se usan más en la nube con inteligencia artificial y con muchísimas grandes cantidades de información. Esto significa que a lo largo seguirán siendo una parte fundamental del desarrollo tecnológico. Entenderlas hoy en día es una gran ventaja para podernos adaptar a los cambios del futuro y a las nuevas oportunidades que trae la tecnología. Muchas gracias.